Buenos días, hermanos. Amén. Vamos a dar inicio, Amén. a la palabra de Dios. El día de hoy, el tema que tengo para compartirles, le puse como título el saber de las Escrituras. ¿Por qué le puse este título? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con solamente asistir aquí a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero también tenemos una responsabilidad de parte de nosotros como congregantes, el saber qué dice la palabra de Dios y no solamente recibir la palabra cada domingo, sino nosotros en nuestras casas leer las escrituras, meditar en ellas. Para esto les pido que me acompañen a Josué 1:7. Dice así, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí dice, podemos ver en el 7 que dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Dios, a mi siervo Moisés te mandó. ¿Cómo vamos a saber nosotros, más allá de la palabra que recibimos aquí, qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino leyendo la Biblia y leyéndola nosotros? Porque también Dios tiene palabra para nuestras vidas en particular, y lejos de la palabra que recibamos domingo con domingo, está lo que en nuestra relación personal con Dios vamos a tener. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no leemos la Biblia? Aquí en el versículo 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y cómo vamos a saber lo que en él está escrito si solamente esperamos recibir a lo mejor los domingos la palabra de Dios? Y tengamos en cuenta que del mensaje que escuchamos no se nos graban todos los textos, o no se nos graban los textos, más bien entendemos algo de la voluntad de Dios, porque en la prédica nosotros como tal no aprendemos los textos, aprendemos sobre un tema en particular, en este caso sobre el por qué es importante que nosotros leamos la palabra, pero no como tal aprendemos de la Biblia a saber todo lo que dice la Biblia aquí en la reunión. Aquí venimos a recibir un mensaje y nada más. En nuestra relación personal o en nuestras casas, con nuestra familia, es donde nosotros debemos de leer la Biblia y así esperar a ver qué Dios nos dice a nosotros en esa relación personal. También aquí nos dice meditarás de noche y de día. Entonces nosotros lo hacemos a lo mejor el domingo que venimos aquí, y lo hacemos ahorita en la mañana. No lo hacemos ni
ahorita en la mañana, ni tenemos reunión en la noche y sería un día. Nos pide que lo hagamos de día y de noche, todos los días. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No nos vamos a congregar a lo mejor todos los días porque no siempre vamos a poder, pero pues sí podemos despertarnos, agradecer a Dios y a lo mejor leer unos versículos, ya ni siquiera capítulos de la Biblia antes de comenzar el día. ¿Qué tal si Dios en esa mañana nos permite leer algo que en ese momento nos ayude a que nuestro día prospere? Porque así nos dice aquí, dice más adelante, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces nosotros, ya estando a lo mejor en nuestro trabajo, nos sucede alguna situación y nos preguntamos por qué nos pasa, o no sabemos qué hacer, cómo actuar. Si a lo mejor nosotros en ese primer momento del día, antes de hacer nuestras actividades, le diéramos gracias a Dios y leyéramos sus escrituras, en ese momento a lo mejor Dios nos da algo para que cuando tengamos la prueba podamos afrontarla y saber qué hacer. Pero si no leemos la Biblia, ¿cuándo vamos a saber qué hacer? Entonces es muy importante que nosotros leamos las escrituras, no nada más aquí en la congregación, sino en nuestras casas, con nuestras familias o individualmente. Es muy importante que, por ejemplo, los pequeños se enseñen, porque si no lo ven en nosotros los adultos, cuando el pequeño va a decir, leer la Biblia, al menos a mí, me tocó leer muchas historias que en la Biblia que me maravillaban como pequeño al ver todo lo grandioso y poderoso que es nuestro Dios. Pero si no le enseñamos a los niños y vemos la Biblia como algo a lo mejor que es de adultos, que es un libro aburrido, ellos no van a poder entender ni tener ese amor por las escrituras. Vamos a ver el libro de Daniel 1:3. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí podemos ver que el rey le solicita a uno de sus jefes, al jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, pero con cierta particularidad entre ellos, que les pide que sean de buen parecer y enseñados en toda sabiduría. En esta característica podemos ver que estos hijos de Israel iban a ser personas preparadas, personas que eran estudiadas y también, por lo tanto, eran estudiadas en la ley, en Dios. ¿Ok? Vamos a ver más adelante en el capítulo 2:19, que dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo,
porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí si leemos el contexto de estos versículos más atrás, podemos encontrar que el rey, bueno, de hecho, veámoslo para que lo entendamos. Es en el 2, en el capítulo 2, versículo 12. Desde el 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Dice ahora en el versículo 12: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí ya podemos entender un poco más lo que acabamos de leer, cuando ya en el 23, en el versículo 23 dice, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ya Dios aquí le da a Daniel lo que solicitaba el rey. Pero lo importante de esta parte es que veamos que era Daniel alguien preparado, que leía la palabra de Dios, que meditaba en ella, porque si nos podemos dar cuenta, aquí dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿A quién le va a revelar lo profundo y lo escondido? No se lo va a revelar a cualquier persona. No se lo va a dar Dios al que está sentado en su casa sin leer la palabra, sin estudiar, sin meditar en ella. Claro que no. Se lo va a dar a alguien que busque de Él. ¿Y cómo es buscar de Dios? No nada más venir aquí a congregarnos los domingos y ya de ahí hasta la otra semana. No, hermano. Sino que después de salir de acá, a lo mejor en nuestras casas al rato, otro momento en el que leamos, llegar a nuestras casas y decir, hoy vimos esto, ok, tocamos este versículo, pero vamos a ver qué es lo que decía en el trasfondo toda la historia de Daniel. Ok, vamos a empezar en el libro de Daniel para ver qué decía, y leer la palabra para ver si Dios así todavía nos acaba por revelar más de sus escrituras. Entendamos que a lo mejor lo que Dios me dé en este momento no es todo lo que necesitamos saber. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es todo lo que Dios quiere que sepamos? Leyendo su palabra, porque si no sabemos de su palabra, ¿cuándo vamos a poder entender lo que Él quiere de nosotros? ¿Cuándo Él nos va a revelar todo lo que se le revela? ¿Cuándo vamos a poder decir que somos sabios, que somos entendidos de la ciencia? Nunca, hermanos, nunca, porque si nada más esperamos venir un domingo y entenderlo, nos va a pasar como los alumnos de las escuelas que van un día a las clases, apuntan lo de la clase y ahí lo dejan, nunca lo leen. Claro que cuando les ponen el examen, como nunca estudiaron, como nunca lo repasaron, pues no les va tan bien en los exámenes. Asimismo nosotros, si nada más esperamos venir un domingo aquí, escuchar la palabra, irnos a nuestras casas y estar así hasta el otro domingo,
pues nunca vamos a prosperar, nunca vamos a obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no hacemos más allá. Somos ese cristiano que nada más va cada domingo a la iglesia, recibe algo, lo guarda para sí y se va. Porque si no meditamos en la palabra, no vamos a poder hacer más. Entonces, es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Vamos a ver en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si bien, hermanos, a lo mejor no todos tenemos el privilegio de leer las escrituras desde pequeños, pero vean lo que dice aquí. Dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quiénes de nuestros hijos saben las escrituras desde su niñez? ¿Cuándo les hemos inculcado ese amor por leer la Biblia? ¿Cuándo nuestros hijos van a poder decir que saben desde su niñez las escrituras? ¿Cuándo, si ni nosotros mismos las leemos? Y vean qué es lo que dice. Dice: las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque muchas veces no todos los hijos de los cristianos se mantienen en la fe? Porque no saben las escrituras, no fueron enseñados en las escrituras. Y no es responsabilidad de que no fueron todos los domingos a acompañar a sus papás a la iglesia, sino que desde casa nunca las leyeron, nunca se leyeron. Y cómo esperábamos que nuestros hijos entiendan ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, ese magnífico Señor que nos tiene preparado una vida agradable, si nunca se les enseña, si nunca nosotros mismos las leemos? Yo creo que es algo que a mí me inquieta porque lo veo con mi hija, y estaba platicando esto con mi hermano y me quedaba yo así de que qué responsabilidad tengo yo para con mi hija, de que ella entienda el amor por leer la palabra de Dios, no verlo como algo esforzado, de que tienes que leer la Biblia, leer las escrituras. No, yo le tengo que enseñar el amor por leer la palabra de Dios. Y sabremos que cuando lo hagamos, entonces, como decía ahí en Josué, dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así, nosotros, sabiendo qué dice la palabra de Dios, hasta entonces podremos entender qué debemos de guardar y qué debemos de hacer, porque si no, nunca vamos a saberlo, y a lo mejor nos vamos a ver haciendo cosas que no son agradables al Señor.
y no vamos a atesorar lo que realmente debemos de atesorar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque pues no sabemos qué es lo que quiere Dios que guardamos y que hagamos. Y vean que nos dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos salen luego las cosas? ¿Por qué cuando no nos va bien nos quejamos? Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues obviamente nuestro rumbo es incierto. Y si muchas veces Dios tiene el cuidado de nuestras vidas y con todo y que no leemos las escrituras, nos cuida, nos guarda, nos provee. Pero imagínense si lo hiciéramos, si leyéramos la Biblia, si supiéramos cuál es su voluntad, si no nada más esperábamos los domingos a ir a la congregación para escuchar su palabra. Entonces sería muy diferente. Porque, y aquí nos dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Nosotros como padre nos ayudaría mucho el saber la Biblia, leerla, porque sabríamos enseñar. Es útil para enseñar, para redarguir. ¿Para redarguir qué? Pues eso que nosotros sabemos, a lo mejor no sabíamos que estaba mal, y nosotros leyendo las escrituras nos vamos a dar cuenta que eso que hacemos está mal. Eso es la parte en donde dice redarguir. ¿Cómo nos va a redarguir la palabra si nunca la leemos? Hasta que nosotros la leamos, hasta que nosotros nos pongamos a meditar en ella, vamos a decir, oye, esto que hago no está bien. Entonces es que la palabra de Dios nos va a empezar a redarguir y no nada más esperar hasta que llegue un mensaje que a lo mejor sí llegue a mi vida y sí me redarguye. No, si nosotros leemos la palabra, solito va a llegar ese redarguir. Mientras no lo hagamos, no va a suceder. ¿Por qué? Porque no sabemos, y aquí nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cuándo nosotros nos vamos a corregir? ¿O vamos a poder corregir a nuestros hijos? ¿O vamos a poder corregir a los demás si no sabemos ni siquiera qué es lo correcto? Y no nada más, como les digo, no nada más es venir los domingos y escuchar un mensaje. No, es leer las escrituras. Porque inclusive si nosotros leyéramos la palabra de Dios, los mensajes que se les dan aquí los domingos serían más fructíferos en sus vidas. ¿Por qué? Porque ustedes ya sabrían la palabra de Dios y nada más con la revelación que se tiene de la palabra los domingos sería aún más allá de lo que con nuestro poco conocimiento de la palabra venía a recibir un mensaje domingo tras domingo. Sigue diciendo, y para instruir en justicia. Nosotros muchas veces no sabemos esta parte de qué es instruir en justicia, porque muchas veces no sabemos qué es justo en el concepto de Dios. Lo vemos muchas veces desde nuestra perspectiva, pero si nosotros leyéramos las escrituras, entenderíamos que el instruir en justicia de Dios es muy diferente que lo que nosotros comprendemos. Y ya por último vamos a ver qué dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin que el hombre de Dios sea perfecto. ¿A qué se referirá en esa fracción de la Biblia?
fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo vamos a nosotros ser esa creación perfecta que Dios vio en un principio cuando creó al hombre, si no sabemos las escrituras? Cuando nosotros leamos las escrituras y meditemos en ellas y hagamos conforme a lo que dice en su palabra, entonces nosotros vamos a ser ese hombre de Dios, el que Él esperaba desde un inicio, porque no crean que Dios creó al hombre y lo creó pensando en toda la perversión que éste iba a hacer. No, Dios lo creó y lo puso en la tierra para que le diera gloria y honra a Él. Y después de que se aparta del propósito principal, que fue cuando Adán pecó, desde ahí, pues nosotros ¿cómo vamos a regresar a eso que Dios quiere de nosotros como sus hijos? No nada más con un domingo a la semana, sino que leyendo la palabra vamos a poder nosotros a realmente saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y como les digo, es muy diferente el domingo recibir un mensaje que a mi vida dé algo nuevo, a que yo lea las escrituras y Dios en ese leer las escrituras me revele palabra de Él para yo hacer en mi vida. Porque con cada uno de nosotros es muy particular el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Si nunca leemos nosotros la Biblia. El momento que nosotros leamos la Biblia y nos dediquemos a pasar tiempo con Dios, es en la manera en la que Él nos va a estar trayendo bendición para nuestra vida. ¿Okay? Lo podemos ver con Jesús. Lo podemos ver con Jesús en Mateo 4:6, que dice así: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuándo nosotros vamos a poder decir ante una prueba, escrito está? ¿Cuándo en una situación vamos a poder hacer esto que Jesús, como si leemos la Biblia, vamos a ver que Él leía las escrituras al iniciar su ministerio? Ahí nos muestra la palabra cómo Él sí era alguien que leyó las escrituras. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder decir en una situación, escrito está, si nosotros no sabemos ni qué está escrito? Hay versículos de la Biblia que son muletillas de los cristianos, que inclusive cristianos hoy en día no nos las sabemos.
que son versículos que pudiesen decir, son de los más conocidos. Por ejemplo, el de Dios es amor. ¿En dónde lo dice? Pues quién sabe, yo solo sé que Dios es amor. Ya ni siquiera sabemos en qué parte de la Biblia lo dice, ya nada más sabemos que Dios es amor. Entonces, hermanos, este es el mensaje que Dios dio a mi vida para traerles a ustedes, y espero que sí nos enfoquemos en leer la Biblia, porque no es, a lo mejor aquí en la iglesia no es algo que se tenga muy marcado como en algunas otras, que es casi una obligación leer la Biblia. Pero si no se nos obliga o si no se nos pide que la leamos, hagámoslo por voluntad propia, porque sabemos que en eso tendremos bendición. Es algo tan sencillo y es algo tan fácil, que imagínense las promesas que tenemos con el leer la palabra. Dice en Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Si no leemos sus escrituras, ¿o de qué sirve que esté con nosotros si nosotros no vamos a poder activar su palabra para que sea eso que nos cubra? Porque, como les digo, cuando nosotros ante una situación que nos suceda vamos a poder decir, escrito está, si no sabemos qué es lo que dice la palabra? Entonces, mis hermanos, esto es una exhortación para que leamos la palabra, y de verdad a mí en lo particular me cuesta mucho el preparar un mensaje, no porque Dios no me dé que hablar, sino porque no tengo ese conocimiento de sus escrituras. Sé que en su palabra dice algunas cosas, no sé dónde lo dice, me cuesta encontrarlo, y se me complica mucho el traerles un tema. ¿Pero por qué se me complica mucho? Porque no tengo ese hábito de leer las escrituras, mis hermanos. Lo digo personalmente, no lo hago. No lo hago, y algo que me muestra una consecuencia es la dificultad para yo traerles el mensaje a ustedes. Porque Dios sí me da la palabra que tengo que enseñarles, pero esta dificultad que ven ustedes de mí hacia ustedes en explicarles el tema, es por eso, es por la carencia de leer las escrituras. Si yo meditara en la palabra de Dios, el fluir en su palabra me sería más fácil. Entonces, si para mi vida creo que va a ser algo muy bueno el que yo me ponga a leer las escrituras con mi familia e instruir a mi hija en eso, para ustedes yo creo que sería también una bendición muy grande el que lean la Biblia, medítenla, tengan tiempo con Dios, y pues ya verán, estamos iniciando este año, estamos a tiempo. No terminemos el año diciendo, oye, no leí la Biblia en todo este año. Como ya en estos tiempos contamos con demasiadas herramientas para leer la Biblia, ya ni siquiera la tenemos que leer, ya está en audio para que tú la pongas a reproducir. Mis hermanos, en sus celulares, descárguense la Biblia en audio, o pónganla ya sea en YouTube, en Spotify, en alguna parte. Hay muchos lados en donde ya está la Biblia, inclusive en audio, ya ni para que
digamos, es que tengo pereza, me da sueño, pónganla a reproducir. Pónganla a reproducir y de a poco que vayan escuchando la palabra, poco a poco van a ir quitando ese sueño que se nos mete por no tener esa costumbre de leer la Biblia. Y cómo lo vamos a quitar si nunca hacemos por esforzarnos y perder ese mal hábito de que la Biblia no la agarramos en la semana. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo tenía para compartir esta mañana con ustedes. Espero que sea de bendición a sus vidas. Gracias y paz del Señor. Amén.